Escucha todos los lunes a las 6 de la tarde el programa Es Real, está en la Biblia, dirigido por el hermano Leonardo Samper Figueroa. Así eres tú. Tomando de la fuente, tomando de la fuente, estoy tomando de la fuente que no cesará. Dios bendiga a todos los oyentes fieles que nos están escuchando a través del dial del cielo. Este es su programa Es Real, está en la Biblia. Hoy vamos a tocar un tema sobre un hombre que fue usado por Dios. En las escrituras lo habla en Primera de Reyes, capítulo 18, verso 20. Primera de Reyes, capítulo 18, verso 20. Vamos a hablar de aquel hombre que fue usado por Dios cuando oró y cayó fuego del cielo. El tema de hoy es: fuego cayó del cielo. Estoy parado en la corriente que atraviesa toda mi alma. La Biblia nos da referencia en Santiago, capítulo 5, verso 17, sobre la oración eficaz del justo, que puede mucho, y nos menciona Santiago de este hombre llamado Elías, un profeta de Dios que era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Dice la Biblia que él oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la faz de la tierra por 3 años y 6 meses. Luego oró otra vez nuevamente y cayó la lluvia del cielo, produjo fruto en la tierra, porque por causa de la escasez que había antes, porque no llovía, la tierra no produjo fruto. Pero esa oración del justo, cuando volvió nuevamente a orarle a Dios para que cayese la lluvia, produjo el fruto en la tierra. Este mismo hombre en Primera de Reyes, capítulo 18, verso 20, sobre el tema que vamos a hablar, fuego cayó del cielo, era un hombre que fue usado por Dios en gran manera. Sus características de este varón: humanamente era un hombre común y corriente, así como nosotros. También nos da referencia de que fue llamado como profeta de Dios. También la Biblia nos habla de que era un hombre totalmente de oración, y que también era un hombre que cumplía la palabra de Dios. Es decir, que también este hombre tenía una característica de obediencia a Dios. Cada vez que Dios le hablaba y le decía Dios que hiciera algo, él enseguida actuaba. Y una de las características muy importantes por la cual este hombre oraba y Dios respondía enseguida era la fe que tenía este hombre. Resulta que la historia de Primera de Reyes, capítulo 18, verso 20, nos habla de un acontecimiento donde estaban reunidos unos profetas de Baal. La Biblia nos da referencia que eran 450 hombres, profetas de Baal, profetas que adoraban a un dios pagano. Resulta que Israel se había apartado totalmente de Dios, y el rey Acab convocó a todos los hijos de Israel y los reunió con los profetas en el monte Carmelo. Elías hizo esa convocatoria y Elías dio una palabra de Dios para este pueblo. Dice: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si es Dios, sigan a Dios, y si es Baal, id en pos de él. Pero no podrían claudicar ellos en dos pensamientos. Había un problema en esa época, porque no sabían a quién seguir. Si seguir a Dios verdaderamente
o seguir a Baal. Es decir, que no había identidad en ese pueblo y no había a quien adorar, porque no conocían la palabra de Dios. Tenía que venir un profeta llamado Elías a advertir al pueblo, a dar a conocer a un Dios vivo y un Dios poderoso. Y resulta que reunió a estos profetas y él dio unas indicaciones de que ellos escogiesen a un buey, lo prepararan, lo hicieran pedazos y lo colocaban sobre una leña, pero le dijo que no colocaran fuego debajo de ellos, y él se encargaba de preparar otro buey, y él también hacía esto mismo sobre la leña, y tampoco colocaba fuego debajo de la leña. Entonces este profeta Elías invocó a todo el pueblo para que viese este acontecimiento maravilloso. Los profetas de Baal tenían que invocar a sus dioses para ver si caía fuego del cielo. Y el profeta Elías propuso que el que invocara el nombre de Dios y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien, bien dicho. Entonces todo el mundo se había puesto de acuerdo ahí en el Monte Carmelo, esperando para ver quién respondía, si el Dios de Baal o el Dios de los ejércitos, el Dios de Israel. Entonces la gente estaba contenta. Bien dicho, bien dicho. Entonces Elías y todos los profetas de Baal escogieron su buey, lo prepararon, hicieron como había dicho Elías. Y entonces los profetas de Baal comenzaron a invocar a sus dioses, y desde la mañana hasta el mediodía, y ellos decían estas palabras: Baal, respóndenos, respóndenos, respóndenos. Pero ellos hablaban fuertemente y saltaban cerca del altar que ellos habían construido. Y aconteció que al mediodía, que Elías, ya pasado hasta el mediodía, Elías se burlaba de ellos, diciendo, en el verso 27 dice: gritad en alta voz, porque Dios es. Quizás se está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, o tal vez duerme y hay que despertarle. Elías se burlaba de ellos porque Baal no estaba respondiendo a que cayese fuego. Pero Elías estaba confiado de que ellos no iban a lograr eso. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos, se cortaban y chorreaban su sangre sobre ellos. Pero pasó el mediodía otra vez y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni quien escuchase, ni tampoco cayó fuego. Entonces Elías convocó a todo el pueblo y dijo: acérquense a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado, y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual él había dado palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre. Entonces comenzó a edificar con piedras el altar en el nombre de Jehová, y después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó la leña, cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña, y dijo: llenen 4 cántaros de agua, derrámenla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo hacerlo otra vez, y después la tercera vez volvieron a hacerlo, y de manera que el agua corría sobre todo el altar, y también había llenado todo el agua la zanja. Cuando llegó a la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y convocó e invocó el santo nombre de Dios, y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, hoy sea manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme
Jehová, respóndeme, porque este pueblo, para que conozca este pueblo que tú eres Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Cuando él invocó e hizo esta oración ferviente al Dios del cielo, de repente cayó fuego de Jehová, y dice que consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, se fue viendo esto, se asombró y se postraron enseguida en la presencia de Dios y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Damos gloria y alabanzas al Señor, porque comenzaron a ver el fuego divino de Dios que consumió todo, aún el agua que estaba en la zanja. El fuego de Dios consumió todo, el buey consumió la leña, consumió todo el holocausto. La gloria de Dios se manifestó en ese lugar por la oración ferviente de este Elías, un hombre común y corriente, humanamente hablando, un hombre que fue llamado por Dios como profeta, un hombre que buscaba a Dios en oración ferviente, un hombre que cumplía la palabra de Dios, un hombre que era obediente y un hombre que era lleno de fe. Respondió la oración y hizo volver el pueblo de Israel a que buscase a Dios. Qué maravilloso lo que ocurrió en ese lugar. Los profetas de Baal gritaban, se rasgaban, se cortaban su cuerpo y caía sangre, pero aunque hacían fuerzas descomunales, gritaban, nunca cayó fuego. Pero cayó fuego cuando un hombre de Dios, un hombre que se guardó para Dios, invocó fervientemente la presencia del Dios divino, y todo el mundo reconoció de que Jehová es el Dios de Israel. Tomando de la fuente que no cesará, esa fuente de que estoy hablando, vida eterna de ella está brotando, y lava todas tus penas y dolor. Y el fuego que cayó en aquel lugar, en el Monte Carmelo, fue una realidad. Ocurrió cuando el pueblo de Israel se había apartado de Dios, no estaba reconociendo a Dios, Jehová de los ejércitos, como su gran Dios, sino que seguían a Jezabel, seguían a Baales, que seguían a otros dioses, a dioses paganos. Es decir, claudicaban en dos pensamientos, no sabían a quién seguir, si a Dios o seguir a Baal. La Biblia nos habla de una verdad, que cayó fuego del cielo. Esto ocurrió exactamente en el Monte Carmelo, donde hubo una reunión entre todos los profetas de Baal. Eran 450 hombres, profetas de Baal, y uno solo, el profeta de Dios, llamado Elías, se enfrentó a estos 450 hombres en el Monte Carmelo. Vio la gloria de Dios, vio caer, presenciaron, fueron testigos oculares de ese fuego que cayó y consumió el altar. Así que la Biblia nos habla de un acontecimiento real. En Primera de Reyes, capítulo 18, narra la historia del verso 20 al 40, esa historia donde el fuego de Dios cayó y consumió el altar que había construido aquel profeta, Elías, el profeta de Dios. Asimismo, como esa oración ferviente de este hombre, nosotros podemos hacer
cosas grandes si nosotros buscamos a ese Dios vivo, a ese Dios real que manifiesta su poder en forma física. Puede manifestar su poder en los hombres, pero la única forma es que tengamos esas características de aquel hombre. Como un hombre común y corriente, así lo somos, pero tenemos que tener el llamado de Dios, como Dios llamó a este varón como profeta, porque Dios llama a hombres para manifestar su poder, y estos hombres se tienen que caracterizar de hombres de oración, que tienen que buscar el rostro de Dios, que tienen que cumplir la palabra, que tienen que ser obedientes a Dios, sujetarse, y que tienen que tener fe dentro de sí para poder enfrentar toda clase de situación. Y este hombre era un hombre de fe porque supo enfrentar esta situación difícil que estaba pasando el pueblo de Israel. Había una escasez también en ese lugar, estaban pasando hambre. Y este Elías dice en el verso 41, cuando después de haber pasado esto, donde Dios manifestó su poder, Elías oró a Dios para que volviese a llover. Y dice la Biblia que volvió a llover en la tierra, y la tierra comenzó a producir su fruto. Así lo dice en Santiago capítulo 5 verso 17, que eran casi 3 años y 6 meses donde no había lluvia, y este hombre oró fervientemente, y del cielo volvió a caer lluvia, y la tierra volvió a producir su fruto. Así que, amigo oyente que nos está sintonizando en este momento en el dial del cielo, la única forma de que Dios se manifieste en los hombres es que tengamos un corazón limpio para recibir al Dios del cielo. Para recibir su poder tenemos que ser obedientes. Para recibir su poder tenemos que tener la fe de Dios. Yo quiero que escuchemos una alabanza de la familia Rivera. A 120 una vez. Aquel fuego que cayó. A 120 una vez. Me hizo pentecostal. De la cabeza a los pies. Él me hizo pentecostal. De la cabeza a los pies. Y dice: fuego pentecostal, fuego pentecostal, fuego pentecostal de la cabeza a los pies. Fuego pentecostal, fuego pentecostal, fuego pentecostal de la cabeza a los pies. De la cabeza a los pies, 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 de la cabeza a los pies. Así como dice esta alabanza, fuego pentecostés, fuego pentecostal. Nosotros somos llenos de ese fuego, y ese es el fuego que nos caracteriza a nosotros como cristianos, y nos debe caracterizar siempre, el fuego de Dios. Así como este hombre llamado Elías, el profeta, este hombre clamó por el fuego de Dios que consumió el altar. Pero hay que tener en cuenta algo: cuando Elías estaba preparando el altar, preparó todo, preparó el buey, humedeció todo el altar, queriendo decir que nosotros tenemos que humedecer el altar de Dios siempre con nuestras lágrimas, humillándonos delante de la presencia
del Dios vivo. Así que, hermanos, amigos que nos escuchan, damos gloria a Dios y alabanza por estas cosas maravillosas que Dios da. El fuego de Dios es importante en la vida del cristiano. Es importante que nosotros busquemos este fuego, anhelemos su presencia. Mucha gente y muchas iglesias están frías porque no anhelan el fuego de Dios. La frialdad en las iglesias, por eso que los mensajes son canzones, duermen a la gente, porque son tediosos, porque no está el fuego de Dios. Este hombre, profeta Elías, si fue como un hombre común y corriente como nosotros, ahora cuánto más nosotros, que tenemos al Espíritu Santo por dentro, somos el templo de Dios, anhelemos ese fuego. Pero yo creo que en las iglesias no hay, en algunas iglesias no hay fuego, o otros pastores no tienen fuego porque no tienen ese nuevo nacimiento verdadero del Espíritu Santo. Porque cuando una persona es nacido del Espíritu, lo que lo caracteriza a ese cristiano es el fuego. Si no hay fuego, la palabra de Dios no se mueve con poder. Es necesario el fuego de Dios, es necesario anhelar ese fuego, pero tenemos que humedecer el altar, humedecer ese altar de Dios, el altar, el buey que nosotros tenemos, que tenemos que sacrificar nuestros pecados, tenemos que colocarlos en el altar de Dios para que el fuego lo consuma el pecado, consuma todos los deseos del corazón, porque cuando el fuego cae se consume todo, hermano, todo amigo que me escucha, se consume hasta el pecado, los malos pensamientos. Entonces, ¿en qué vamos a pensar? En las cosas de arriba. Vamos a anhelar siempre que el fuego de Dios. Sigamos colocando esa alabanza, fuego pentecostal, el fuego de Dios. Vamos a escuchar esa alabanza porque ahí donde está el poder de Dios, anhelándolo. Vamos a anhelarla a Dios y escuchemos esta alabanza para que usted se prenda en el Espíritu, y así como el profeta Elías clamó a Dios que cayera fuego, oremos nosotros para que caiga fuego en el altar que es nuestro corazón y se consuma. Gloria a Dios. A 120 una vez. Aquel fuego que cayó. A 120 una vez me hizo pentecostal. De la cabeza a los pies. Él me hizo pentecostal. De la cabeza a los pies. Y dice, fuego pentecostal, fuego pentecostal, fuego pentecostal, de la cabeza a los pies. Fuego pentecostal, fuego pentecostal, fuego pentecostal, de la cabeza a los pies. De la cabeza a los pies, 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 de la cabeza a los pies. A mí no me cambia nadie, yo sigo pentecostés. A mí no me cambia nadie, yo sigo pentecostés. A mí no me cambia nadie, yo sigo pentecostés. A mí no me cambia nadie, yo sigo pentecostés. Fuego pentecostal, fuego pentecostal, fuego pentecostal, de la cabeza
de la cabeza a los pies. Gloria a Jesús. Necesitamos ese fuego de Dios siempre. En la vida del cristiano tiene que andar el fuego de Dios, porque es el que nos va a dar fuerza. El Espíritu Santo, cuando se manifiesta en la vida del hombre, el Espíritu Santo va a hacer que el hombre no peque, porque así lo dice en Ezequiel, donde él dice que el Espíritu Santo hará lo que él quiere, hará la voluntad del Padre. Así que, hermano y amigo que me escuchas, es real el fuego de Dios, es real lo que ocurrió en el Monte Carmelo. Cayó fuego del cielo, un hombre oró fervientemente y el fuego cayó, consumió el altar, consumió el buey, consumió la leña y consumió el agua que había en el altar. Así que Dios les bendiga y Dios les guarde. Lección número 19. Instituto Bíblico de